tercera pyme finalista es Grupo Hierros Alfonso, con lo cual invitamos a Fernando Moraga, a su director general, para que empiece la presentación de este elevator pitch. Muchas gracias. Buenas tardes. El Grupo Hierros Alfonso es un grupo de empresas que se dedica a la distribución y transformación de productos siderúrgicos. Estamos ubicados en las tres provincias de Aragón, Huesca, Zaragoza y Teruel, en la forma de estas empresas. En Zaragoza, con Gratusa, Hierros Alfonso, y en Eje de los Caballeros, también en Zaragoza, en Alfonso Fecar. En Huesca, Hierros Huesca, y en Alcañiz, Suministros Industriales Alcañiz y Hierros Alcañiz. El grupo trabaja con un formato, como se ve en esta transparencia, una empresa cabecera que lleva los procesos comunes de forma transversal para todas las empresas, como compras, tecnología, dirección general, y luego las empresas industriales en cada ubicación, que lo que hacen es la transformación y la entrega, la logística a los clientes. Somos un grupo de 135 personas, muy equilibrado este grupo de personas entre administración y administración comercial y producción. El Grupo Hierros Alfonso trabaja con el concepto de centro de excelencia. Para nosotros un centro de excelencia es una empresa que dispone de la mejor tecnología y de la más amplia gama de producto para trabajar una determinada familia de productos. Y el resto de empresas del grupo se dedica a nuestro corazón, que es la logística y la comercialización, aprovechando las mejores herramientas que hay en cada centro de excelencia. Nuestro modelo de negocio ahora mismo tiene estos objetivos estratégicos, el último plan 2017-2019. Tenemos 4 objetivos estratégicos, 3 de los cuatro están muy ligados a ventas y uno es la digitalización, que es donde estamos ahora mismo inmersos en la mejora de la logística de la mano de la innovación tecnológica. Aquí se puede ver un cuadro donde ahora mismo la implantación de la licencia del ERP. La implantación del ERP que tenemos trabajando en nuestro grupo, que es el Microsoft Dynamics Axapta, está integrado ya en todas las empresas del grupo. Tenemos hasta 70 licencias, somos el cliente más importante de Aragón a nivel PYME de Microsoft, y a partir de este ERP se organizan todos nuestros procesos logísticos. Contamos también con herramientas de Business Intelligence para extraer datos de ventas, extraer de los clientes están muy integrados con nuestros sistemas al tener acceso a sus pedidos de venta, estado de sus pedidos, certificados de calidad, facturas, geoposicionamiento de la flota para optimizar la logística en vivo y en directo, y como decía antes, la digitalización es el proceso en el que estamos inmersos ahora para mejorar la logística. Hablando rápidamente de unos datos para que nos hagamos una idea de la cantidad, el volumen que mueve el Grupo Hierros Alfonso, estas 135 personas que comentaba. Por presupuestos, estamos ahora mismo en una tendencia ascendente, más de 20.000 presupuestos, de los cuales un 32% son aceptados por nuestros clientes. Movemos más de 85.000 pedidos de venta anualmente con ese crecimiento. En el departamento de compras hemos hecho un esfuerzo muy importante al compactar, al comprimir, al reducir de 23 proveedores que teníamos hace 4 años el 90% de nuestras compras a 9 proveedores. De tal manera que todos los beneficios que obtenemos de esta nueva integración que tenemos vertical con proveedores es un beneficio que repercute inmediatamente en la logística y en nuestros clientes. De almacenamiento puedo comentar trazabilidad, gestión común del stock gracias a nuestro ERP, tenemos 12.000 toneladas que gestionamos de forma común entre todas las ubicaciones del grupo, control de inventario mediante herramientas de Business Intelligence, almacenamiento, no trabajamos en suministro industrial sí, pero en almacén no trabajamos con el código de barras, tenemos un código especial que nos determina el ERP para garantizar la trazabilidad de todo el material que entregamos, inversiones en medios especiales para almacenar material a 12 metros, casilleros dinámicos a 6 metros, que nos permiten mover hasta 36.000 referencias este último año, comercializar hasta 36.000 referencias este último año, y el 77% de las 36.000 toneladas que comercializamos son distribuidas por nuestra flota de camiones, que es actualmente de 18 camiones, ¿vale? Que son las que se dedican a la entrega capilar por todo el territorio de Aragón. La geolocalización que comentaba por GPS nos permite ver en todo momento dónde están nuestros camiones y en vivo y en directo cambiar la ruta de nuestros camiones para dar el mejor servicio a nuestros clientes. Y poco más, comentar un poco los resultados clave, esta evolución en facturación, esta evolución en número de trabajadores, en número de clientes ya estamos los 3 últimos años por encima de los 4.000 clientes, en número de referencias estamos hablando de más de 36.000, número de pedidos de venta más de 85.000, producto transformado es algo clave para nosotros, más de 12.000, y mientras el sector ha crecido un 8% estos 2 últimos años, nosotros hemos crecido un 22% y un 31%. Por lo tanto, somos un grupo aragonés implantado en las 3 provincias. Esto quiere decir que si ganamos el premio Pilot, el premio irá a las 3 provincias a la vez, con más de un 50% de cuota de mercado de producto siderúrgico distribuido a través de almacenes en Aragón. Tenemos una perfecta integración con clientes y proveedores a través de herramientas web.
Una inversión constante en logística, en nuevas tecnologías para optimizar la logística, es donde estamos poniendo todos nuestros esfuerzos económicos. Un plan estratégico claro y definido, donde la digitalización es la parte importante. Y, por último, un equipo humano y muy interesado en seguir mejorando la logística y conseguir que nuestro trabajo de más de 50 años sea reconocido este año con el premio Pilot. Muchas gracias. ¿Ahora? Sí. Muchas gracias por tu presentación. Tenemos una serie de preguntas. La primera sería, hoy en día que muchas empresas o la mayoría de ellas tienen subcontratado el transporte, ¿qué ventaja e inconvenientes le veis vosotros a tener flota propia? Es interesante la pregunta. Es algo que estamos en constante estudio. De hecho, el tamaño medio de nuestro pedido es en torno a los 400 kilos, unas 4 líneas por pedido, lo cual nos obliga a ser muy rápidos en respuesta a nuestro cliente, ¿vale? El sector del almacén de hierro se debe mucho al servicio al cliente, con lo cual la subcontratación planificada de entrega al cliente es complicada, se nos hace complicada. Por lo tanto, preferimos confiar en nuestra propia flota, que nos da muchísima flexibilidad para tener ese valor añadido que es el servicio al cliente. Muy bien, ¿podrías explicar las ventajas de haber transformado los centros de distribución o las fábricas que habéis ido comprando en verdaderos centros de excelencia logística? Correcto, ¿Y qué logística habéis aplicado para que dicha evolución haya sido posible, mejorando incluso el servicio al cliente? Correcto. Esto fue un paso importante en la historia del grupo Hierros Alfonso, porque nos encontrábamos con capacidades duplicadas en varias empresas del grupo. Tomamos la decisión de trabajar con centros de excelencia y unificamos todas las inversiones para un solo grupo de artículos en una sola empresa. Esto nos ha permitido estar en el último estado del arte de la tecnología de transformación de materiales de productos siderúrgicos y poder distribuir de forma capilar en todo Aragón, ¿de acuerdo? Para poder hacer esto posible, lo que hemos tenido que hacer es mejorar la logística interna. Hemos tenido que poner un camión con transporte diario que una todas las empresas del grupo de forma diaria, con los pedidos. Gracias a la implantación del ERP es transparente para nuestros trabajadores que una empresa pida en el centro de excelencia, se prepara automáticamente el material y al día siguiente recogemos el centro de excelencia y tenemos que salir. Hay una inversión importante en transporte, en logística, de cara a dar este servicio al cliente. Esa es buena pregunta también. Principalmente felicitar a los 140 personas, que hoy somos ya más de 135, 140 personas, que son realmente los artífices de haber conseguido este premio, y felicitar a la familia propietaria que lleva más de 50 años apostando por Aragón, apostando por las 3 provincias aragonesas, y que desde luego para ellos será un reconocimiento importante. Reconocimiento a todo el grupo de personas, seguro. Pues exactamente igual, vamos a proceder al reconocimiento. Va a ser Patricia que le entregue a Fernando un reconocimiento por su participación aquí como empresa finalista del premio Pilot.